Pero decía, bueno, a lo mejor con una dirección joven se logra que lo que era entonces la cosa en Francia, que había casi 20-20, o sea, 20 para el Partido Comunista, 20% para el Partido Socialista, es el momento de reconstruir. Me parecía atractivo lo del Partido Socialista francés, distintas corrientes, la del CERES, la corriente granchiana, o sea, había que también recuperaban ideas del bloque social, todas esas posiciones, eso se traducía en España, y esa era la posición en la que yo estaba. Naturalmente, cuando se produjo la crisis de González, pues claro, yo lo viví pues por fin ha aparecido aquí alguien que logra ser un contraste a aquello, que era muy violento, yo quedé entusiasmado. Yo no lo viví, vamos, yo no lo viví por la cosa, no, yo quedé entusiasmado, porque yo dije, bueno, aquí tenemos para la izquierda el mejor orador del partido, un gran tribuno parlamentario, un hombre que tiene todas las condiciones, que además ha sido del PSOE siempre, que ha sido el que se ha enfrentado con Prieto en el año 61. Bueno, yo quedé entusiasmado, o sea, y a la primera vez que yo lo conocí, pues yo lo llevo allí, y a época, pues me acuerdo que en una reunión allí de izquierda socialista, estábamos preparando, y yo llego allí, entonces me acuerdo que hice, ya me gané la enemistad de la mitad de los de izquierda socialista, porque por estas enfermedades que tenía el hombre, me dice, ¿quieres antes más? ¿Quieres antes más? Entonces le dije, mira, aquel que está ahí sentado, tal. Y en voz alta, me dice, no, que es que me ha dicho Javier Solana que me ponga en contacto contigo, porque tú me puedes ayudar mucho para esto. Todo mirado, eso lo había dicho, porque claro, yo había conocido de la Javier Solana y habíamos tenido discusiones sobre el marxismo, y entonces dijo Solana, tengo la cabeza, ¿me entiendes, loco, con la cabeza? Tío, ¿qué empanada marxista tiene este tío? En el año 77, año 78, coincidía que Solana era profesor de física y mi padre era catedrático de física. Pues claro, lo primero que me dijo, pero tú eres hijo del profesor de física, sí. Entonces me agarran el rollo, y entonces debió salir ya que el Solana le dio una empanada, y diciendo, ya cuando vuelvo al marxismo, dijo, el que te puede ayudar es ese. Si está completamente loco yo con el marxismo para arriba, el marxismo para abajo, ese te puede ayudar todo lo que quieras. Y entonces efectivamente a partir de ahí ya jovencísimo, con 24 años, 25 años, ya me pusieron allí de uno de los teóricos del asunto. Era tampoco, era uno de los teóricos del asunto, y entonces ya me puso allí, Llorente allí. Ahora vamos a hacer una ponencia, se va a encargar el compañero Sánchez Mas, y la gente dice, ¿por qué? Si no tiene militancia de base, no tiene nada. Aquí un compañero Sánchez Mas va a estudiar aquí los textos y no sé qué. Estamos una enorme amistad que duró hasta su muerte. Entonces, efectivamente, en esa posición, como veis, era una posición distinta a la de la escuela de Sacristán. Distinta a la de la escuela, porque era una posición que tenía troquismo. Entonces, ¿por qué que me decías tú? Yo después vi lo del pesimismo que tenía lo de la posición de Sacristán. Sí, claro, porque yo al terminar la tesis me fui dando cuenta que la tesis había dado mucho espacio a Mandel, mucho espacio a Bobbio, intentar ver en qué medida Milligan era una posición que superaba los límites de las otras dos. Y claro, había habido también algunas referencias a autores españoles, de Elías Díaz, con algunas consideraciones. Entonces había leído menos a Capella en aquella época, antes de Albiazzo. Y claro, el grupo de Sacristán era más bien Paco Fernández Güell, que había empezado algunas discusiones con Jordi Borgia, con otros sobre las democracias, con Soletura, pero no la había dedicado, y me impresionó mucho cuando ya tuve que hacer las conclusiones de la tesis, que ellos habían entrado, ya en la época de mientras tanto, en esta posición de lo que significaba de base de pesimismo rojo, de que ellos hablaban y de todo ese tipo de igualdad. Que coincidía con una cosa que dijo Curro ayer, y que es importante, que también conectaba un poco con la vivencia de Gómez Llorente desde otra perspectiva, que era lo de no engañarse sobre la correlación de fuerzas, no desnaturalizarse indicando el ideal. Y esta era un poco la perspectiva que también tenía Gómez Llorente. O sea, lo que ocurre es que la diferencia estaba en que mientras la posición del grupo de Sacristán era una posición mucho más crítica con el proceso de transición, Gómez Llorente tenía una posición que consideraba que el proceso de transición hasta la aprobación de la Constitución del año 79 era el menos malo, era lo que había que haber, los pactos de la transición eran imprescindibles, pero como diría el otro, ni un paso más. O sea, él consideraba que a partir de ese momento, ante el reto que se expresó, y ahí estaba el tema de la mayoría, que tú decías, pero de una forma distinta, cómo, pues es más parecido a lo que acaba de decir Ramón, el problema de los principios y el problema del acceso al poder. Entonces la pregunta era, ¿qué tenemos que hacer para conseguir una victoria electoral? La noche aquella, antes de las elecciones, en el año 79, después de haber hecho el pacto constitucional,
Nacional, después de haber hecho todos los acuerdos, Suárez sale en televisión y dice una frase enorme. Dice, ustedes creen que el Partido Socialista es un partido moderado, ustedes creen que es un partido que es un partido prudente, un partido modernizador. No se cree. El Partido Socialista tiene un programa oculto, que es el programa aprobado en su Congreso, ese auténtico programa es un programa del Partido Socialista, defiende la ruptura del capitalismo, defiende el control obrero, defiende la autogestión, defiende el aborto, defiende la neutralidad para España, defiende el Estado laico. Y entonces, ustedes tienen que saber a qué van a votar. Eso es una cosa que influyó muchísimo en aquel momento. Hay gente que considera que fue uno de los elementos decisivos en la decantación del voto dubitativo de aquel momento, y desde luego influyó decisivamente Felipe González. Felipe González, cuando ve aquello en marzo del 79, y cuando el 3 de abril la gente sale a la calle y las masas dicen PSOE, PC, unidos a vencer, porque es cuando se consiguen los primeros ayuntamientos democráticos, y solo se podían formar gobiernos si hacían pacto con los dos partidos, porque en muchos sitios sucederá la fuerza mayoritaria. En Madrid era 25-25, pero tenía más votos por el Raúl que Tierno. Era porque había 9 del PC, por lo que se hace el gobierno. Y así en muchísimas ciudades de España, Felipe González inmediatamente dice, hombre, yo en una estrategia de mantener la resolución anterior y de hacer gobierno de unidad de izquierda, esto va en contra de mi idea de un proyecto socialista autónomo con voluntad mayoritaria, fundamentalmente vinculado al Partido Socialista. Y entonces hay toda una discusión sobre si eso cabe en el sur de Europa o no, hablando de la unidad de izquierda en Francia, sobre si eso es un modelo más propio de países como Suecia, donde la socialdemocracia ha obtenido opción mayoritaria sea sola, y en toda esa discusión, ¿qué debemos hacer con el tema de la ideología? El Congreso, a mi juicio, había allí como 3 posiciones. Una posición de los que consideraban que era acertada la idea de acabar con la resolución del Congreso anterior y apoyar lo que dijera Felipe González. Otra posición, otro tercio, que era radicalmente contraria y era completamente fiel a mantener la posición. Y después hay un sector intermedio que quería estar las dos cosas. Caso de Alonso Puerta en Madrid, de la Federación Socialista Asturiana, de otros lugares que querían ser felipistas y a la vez marxistas. Pero ellos no querían limitarse por la base, porque la base les habían dicho que había que mantener las resoluciones del marxismo. Pero a la vez, cuando de pronto Felipe González ya dimite, entonces ellos dicen, no, no, entonces no, entonces que no. Entonces, más vale no sacralizar a Mari y divinizar a Felipe González. Ahí en realidad el problema de la divinización. El enorme mérito que yo veía a los Orgullo Llorente era que de toda aquella comisión ejecutiva, el único que se mantuvo en la posición contraria era él. Y a partir de entonces el hombre hace el esfuerzo de buscar un grupo, etcétera, que lo dijera. ¿Por qué después conectamos nosotros con el grupo de Sacristán? Y ya te lo termino en relación a Fernández Buey, en 3 momentos que han salido en los debates, pero que pueden tener. Bueno, después ocurre que Gómez Llorente se retira en el año 82 de la política más activa, no de la reflexión política, los temas de educación, y Utero también se va, entonces hay muy pocos los que ya quedábamos, y yo tengo un protagonismo grande, porque había un gran vacío allí de poder en relación al tema de la OTAN. Y ahí volvemos a conectar con el grupo de Sacristán, por todas las plataformas anti-OTAN y por todas las cuestiones, incluso por los cursos que yo organicé, en aquel momento que invité a Víctor Ríos, invité a otros, el propio número que sacó. Mientras tanto, el número 25 y medio, un número extraordinario sobre la OTAN, donde me pidieron un artículo, presentamos en Madrid, el referéndum, etc. Yo quiero llamar la atención de que allí no se discutía solo, aunque era importante, y el grupo de Sacristán insistió mucho, el tema de la carrera de armamento, la lógica armamentista, el exterminismo, todo ese problema que yo le he dedicado muchísimos en plena Segunda Guerra Fría, despliegue de los euromisiles, doble decisión de la OTAN, o sea, la época del inicio de Reagan, digamos, ¿no? Eso era una discusión muy importante. Pero había otra discusión que afectaba, pues un poco a la idea que decía yo de que tenía ese socialismo de izquierda, de un modelo distinto al del Pacto de Varsovia, pero distinto también al de los países de la OTAN, que en el caso de España tenía también el problema de lo que había significado el apoyo de los Estados Unidos a la dictadura de Franco, por lo cual remitía a todo un problema de memoria histórica, en el lugar de cómo lo había vivido el exilio, la primera posición de Prieto, la posición posterior. Por hacerlo muy brevemente, nada más terminar ese debate en el que estuvimos juntos, el Instituto de Filosofía del Consejo comenzó entonces su andadura y creó un seminario de filosofía política que lideraba Fernando Quesada y en el que aparecieron como invitados desde el principio Toni Domènech, Juan Ramón Capella y Paco Fernández.
y que estaba entonces en Valladolid y venía a las sesiones, y Perry Anderson, que también el primer año venía, el año que Perry Anderson. Entonces, en toda esa reflexión es el momento, digamos, previo a la salida de Gerardo Iglesias y a la llegada de Anguita, al liderazgo de Izquierda. Y yo creo, por eso lo hemos discutido mucho en estos días, en los cafés, y ayer en algunos de los momentos, que ese punto hace que de aquel pesimismo, no todos los del grupo de Sacristán, pero por lo menos Paco Fernández Boix y Capella, yo creo que en aquel momento ellos tuvieron una relación muy fuerte con el liderazgo de Anguita. La prueba es que Víctor Ríos fue el número 2 de Izquierda Unida y que el ideólogo del asunto, que era Manolo Monereo, era también muy discípulo de Sacristán, de Paco Fernández Boix. Y ahí hay una discusión que es distinta a la que habíamos tenido en los años 70 o a la que habíamos tenido con la otra. Y es una discusión donde tampoco coincidimos, vamos, pero no coincidíamos, que era la discusión sobre qué tipo de política, es un tema complicado, había que tener entre el PSOE ya de todo, y el PSOE de González, Izquierda Unida, cómo había que plantear ese asunto. Y ahí había varias opciones, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Por eso ayer cité todo el problema de cómo nos impresionó tanto que después de lo de el golpe a Gorbachev, Yeltsin estando en aquel curso en la Complutense, estaba Paco Fernández Boix, estaba Capella, estaba Zuffi, estaba Obiols, había varios que habían participado, estaba Sotelo que lo dirigía, y el último día intervenían Sartori y Jesús Gutiérrez dirigiendo aquello, de que había que disolver el Partido Comunista, que había que crear una nueva izquierda. Y entonces eso provocó enseguida la dimisión de Anguita y provocó... Bueno, todo eso nosotros lo discutíamos también en el Instituto de Filosofía, porque se había incorporado un filósofo comunista muy interesante que había estado en el exilio, que era Manolo Ballestero, y se incorporó unos años a Madrid, y estaba también Curro, que estaba en la Fundación de Investigaciones Marxistas, o sea, había todo un tipo de debate sobre eso. Entonces, en esa situación, ahí había una diferencia que venía de la etapa, de aquella frase que se hizo famosa entonces, y que yo consideré que era un error, que era la famosa frase de las dos orillas. Es decir, que es una frase que venía de ese modelo, que era un poco, en una orilla está, digamos, los que están en contra del sistema, y en la otra orilla están los partidos del sistema. Entonces, ese modelo de situar completamente al Partido Socialista en esta orilla, y en esta orilla la Izquierda Unida, yo dije, mira, aquí hay errores, porque claro, esto, y ahí me venía de los años 30, claro. Pero claro, esto tiene su complicación. Esto parece una expresión pre-Dimitrov, que decía después de Sánchez Vázquez, y que también he visto que dice Jacob Muñoz en la entrevista. Es que claro, digo, aquí hay que tener mucho cuidado en la historia de España, porque claro, esas posiciones, ¿dónde conducen? Por lo que fue la experiencia, eso los tropistas la habíamos aprendido muy bien, pues lo explicábamos en Trotsky, la experiencia que era la socialdemocracia igual socialfascismo, eso es extraordinariamente peligroso, porque siempre tienes una base, en esa ocasión sindical, en el caso de España, por ejemplo, frente al felipismo, a la OGT, que no tenía una posición vinculada a las posiciones de los partidos de la política económica que se hacía, que tenía una unidad de acción como comisiones, pero que no todos se iban a la Izquierda Unida, sino que estaban a la espera de un referente político, y vivían una cierta tensión, una cierta doble identidad. Yo decía, me parece mejor ir a la otra tesis, la tesis de la izquierda